Buenos días, chicos, otra vez acá reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para tus clases virtuales. En esta oportunidad estamos enfocándonos al área de ciencia y ambiente. Quien estará contigo hoy, me conoces, mi Rosana, y el grupo al que está destinado al cuarto grado. Bien, quiero que observes primero estas imágenes y quiero que me digas a qué te sugiere. ¿Recuerdas el tema anterior? Entonces podrás descifrar qué tema es el que vamos a desarrollar ahora. Ya lo sabes, ¿no? Vamos a hablar, vamos a continuar hablando sobre los sentidos. En este caso, el sentido del gusto y el sentido del olfato. Vamos a iniciar con el sentido del gusto. Y viene la pregunta en cuestión. ¿Qué es el sentido del gusto, no? Como sabemos, el sentido del gusto nos va a permitir identificar que sabores de alimentos o cualquier cosa que introducimos o que tenga contacto directo con el órgano que va a definir este sentido, que es la lengua. Muy bien. ¿Por qué? Porque en la lengua nosotros tenemos ubicados distintas papilas gustativas que nos van a hacer que podemos descifrar, que podemos degustar los distintos sabores que existen. Bien, ahora, ¿cómo funciona el sentido del gusto? ¿No? Recuerda que a través de la lengua van a introducir, tenemos muchas cavidades, tenemos muchas fibras sensibles en la parte de la lengua en el cual en la superficie de la lengua, en la cual nos van a permitir poder saborear, poder reconocer, inclusive sin ver cuáles son los sabores, ¿no? Podemos hacer a medida de juego, incluso taparnos los ojos y tratar de que, a ver, la mamá nos ayude con varios sabores. Vamos a ver cómo funciona tu sentido del gusto. Entre los sabores que nosotros mencionamos o que conocemos y que usualmente em, introducimos es el sabor agrio, el ácido, el dulce, el salado y el amargo, que nos vamos a ubicar en distintas partes de nuestra lengua. Dice, ¿cuál es la ubicación de las papilas gustativas? Justamente ahora es lo que vamos a ir reconociendo. Acá tenemos la lengua y los sectores que están graficados pertenecen a cada una de las papilas gustativas que nos van a permitir saborear e identificar qué tipo de sabor con qué tipo de sabor estamos teniendo contacto. Por ejemplo, en este sector de la punta de la lengua tenemos las papilas del sabor dulce. En este sector, la parte más profunda de la lengua, que está delineado de color rojo, tenemos las papilas de sabor amargo. Continuamente en las partes laterales bajas, ¿no? Al costado que rodean la papila del sabor dulce, ubicaremos con la franja verde las papilas de sabor salado. Y en un término medio eh, está delineado con un color azul, ubicamos las papilas de sabor ácido. Bien, chicos. Ahora, ¿existen enfermedades del sentido del gusto? Sí, sí existen. ¿Qué mis la lengua se enferma? El sentido es que podemos encontrar ciertas afecciones que nos pueden hacer incluso hasta perder en algún momento el gusto por las cosas, ¿no? Las, la mayoría de estos casos generalmente s- se ocasionan después de una lesión o una enfermedad. Entre ellas podemos tener, luego de que pasan estas enfermedades, se empiezan a debilitar las papilas gustativas. Por ejemplo, las infecciones de las vías respiratorias, la exposición a productos químicos, ¿no es así? Ya sea contacto con insecticidas, con medicamentos, con lejías, dejan muy sensible. La lengua es una parte muy sensible. Si tú, por ejemplo, a veces, incluso cuando introduces algo muy caliente, no tomas, no te das cuenta que está caliente, te sirvió la mamá la sopa o un agua o tu leche muy caliente, inmediatamente tu lengua reacciona, no retira, porque la has dañado
porque es muy sensible. La lesión también, lesiones en la cabeza. Recuerden que todo nuestro sistema funciona a través de nuestro cerebro. Y también la mala higiene bucal, que a veces puede pasar, ¿no? El no cuidar nuestra boca en general, ¿no? Encías, lengua, dientes. Todo eso puede perjudicar la pérdida de nuestro sentido gustativo. Bien, ahora acá tenemos cuidados. Los cuidados son básicos. Tú los conoces y tienes que tomarlo en cuenta porque parece mentira. A veces uno no suele pasar que uno va perdiendo el gusto por las cosas, pero sí pasa y no vamos a esperar si los cuidados son tan sencillos, ¿no? Acá tenemos una imagen, un gráfico en el cual nos caracterizan o nos dan las recomendaciones del caso para este tipo de cuidado. Por ejemplo, evitar sabores muy picantes, salados, agrios o muy dulces. Generalmente, todo en exceso siempre daña, ¿no? En cualquier circunstancia. Luego, cuidar la higiene de la boca, que lo hemos venido diciendo, manteniendo los dientes y las encías limpias, ¿no? Ya sea con el lavado usual y de repente ayudarse con un enjuague bucal adicional. Y realizar obviamente una visita periódica al dentista, eso es por un cuidado saludable. Estos 3 puntos que son los básicos y los que comúnmente todos debemos manejar es una recomendación sencilla, es decir, es muy práctica, no es nada del otro mundo, nada complicado, así es que tener el sentido del gusto, poseerlo, poder saborear todo, porque a todos nos encanta comer, ¿no es cierto? Saborearlo, un plato favorito, un refresco favorito, un helado, en fin, todo eso lo podemos lograr si tenemos estos cuidados previamente. Bien, chicos, como parte de tu tarea, vas a investigar, dice, ¿qué es el sabor umami? Miss, ¿pero qué sabor? No había solamente, me preguntarás, Miss, pero existe sabor salado, agrio, dulce, amargo. Mm, Parece que ha salido un nuevo sabor. ¿Podrá existir un nuevo sabor? A ver, quiero que me investigues y me cuente la siguiente clase. Y luego también me vas a investigar todas estas afecciones que dañan o que causan el sentido del gusto. ¿En qué consiste cada una de ellas? ¿Ya? Es algo sencillo y práctico que uno a veces no se lo imagina, pero que existe. Y como tercera parte, como última parte, es ilustrar el tema. Terminas esta parte de acá del sentido del gusto e inmediatamente tienes también ya una hoja aplicativa para esto. No te preocupes, te llegarán al correo y al WhatsApp de tu papá o tu mamá y en los dos, el video más tu ficha de aplicación. Terminando esto, continuamos con qué sentido dijimos que íbamos a continuar. Sí, muy bien, escuchaste bien y justamente ese es el sentido que vamos a ver hoy, el sentido del oído. Bien, ahora, ¿qué es el sentido del oído? ¿No es cierto? El oído, ¿qué nos permite? A ver, nos permite tener la capacidad de poder escuchar, de poder percibir todos los sonidos que están en nuestro mundo exterior. Cierro mis ojos y empiezo a escuchar muchos sonidos, ¿no? Y puedo identificar a través de ellos cuáles son, puedo adivinar cuáles son, ¿no? Bien, nosotros tenemos que tener ciertos cuidados también para esto. El órgano que va a permitir ese sentido es nuestra oreja, ¿no es cierto? Y dentro de ella hay muchas partes que van a permitir que el sonido ingrese por nuestro oído y llegue a nuestro cerebro y así nosotros emitimos una respuesta. Vamos a ver de qué trata. Bien. Vamos a identificar primeramente las partes del oído. Si te das cuenta, hay un oído que es la parte externa, que es la parte visible, que es la oreja, todo ese lóbulo de la oreja que tú tienes, del que ve a veces de repente has sufrido lesiones porque la mamá pues no la escuchas, ¿no es cierto? Una jaladita por ahí que hay. Bien, esa es la parte visible, pero por dentro hay todo este conducto que tú estás viendo acá, Miss, pero ¿qué es eso? Ahorita lo vas a conocer, que es el que me va a permitir poder percibir todos los sonidos que hay a mi alrededor.
al exterior. Empezamos. Es la oreja, tú ya la conoces. Acá tenemos una cadena de huesecillos. Toda esa parte verde es una cadena de huesecillos muy pequeños. Es más, son los huesos más pequeños que forman parte del cuerpo humano. ¿Cuáles son? Esa va a ser tu tareita. Luego, toda esta parte que tú ves desde la oreja hasta llegar a estos huesecillos es como un canal, ¿no? Como un tubito. A eso se le llama conducto auditivo. Y te voy a dar la pista y el nombre de uno de los huesecillos. Son tres, pero te voy a dar la pista. A ver, es el tímpano, ¿no? Que es como una especie de tamborcito donde llega el sonido y lo vas a hacer vibrar. Ahorita te voy a explicar cómo. Y también acá tenemos el caracol. Su nombre lo dice, ¿por qué? Porque la forma que tiene es de caracol, ¿no? Por donde va a llegar el sonido y este nervio muy importante, porque es el que va a transitar el sonido al cerebro, es el nervio auditivo. Son las partes que forman parte de tu oído, tanto interno, que es este de acá, donde están todos estos huesecillos, esos nombres que tú no conocías, y la parte visible, que es el oído externo, que es básicamente la oreja. Bien, ahora nosotros vamos a ver cómo funciona este oído. Eh, Generalmente el oído, como dijimos, se va a encargar de transmitir todos los sonidos que va a recepcionar del exterior. ¿Cómo lo hace? Te explico. Acá tenemos la oreja, que es el primer contacto que hay del sonido, ¿no es así? ¿Cómo ingresa el sonido por todo el conducto auditivo? Al ingresar por todo este tubito, el sonido ingresa. Es rápido, obviamente, porque tú no te demoras en escuchar. Es rápido. Yo te lo estoy haciendo pausado para que me lo entiendas. ¿Ya? Ingresa y va a chocar directamente con el tímpano. Ahí, ¿te acuerdas que el tímpano tiene la forma de un tamborcito? Ese sonido como que va a ser un golpe, un choque, y como es como un tamborcito, como un platillo, va a vibrar y va a hacer vibrar los huesecillos que están ahí. Son tres los huesecillos, ya te di el nombre de uno. El otro es martillo y yunque, a ver si lo recuerdas, ¿ya? Que forman parte del oído medio. Va a vibrar ese sonido y luego va a llegar hasta el caracol. Va a llegar hasta el caracol, ahí va a recepcionar el sonido que está siendo transmitido. Luego de que llegue al caracol esa vibración que por medio de los huesecillos se va a conducir a través del nervio auditivo y llegará al cerebro. Ese es el camino que sigue todo aquel sonido que ingresa por nuestra oreja. ¿Quedó claro? Muy fácil, muy sencillo. Es cuestión de que recuerdes nada más cada una de las partes del oído porque formarán también parte de tu evaluación. Bien, chicos. Luego, enfermedades. Al igual que todos los sentidos, si no tenemos cuidados, hay enfermedades que tenemos que prevenir. Pero ¿cuáles son las enfermedades comunes y algunas no tan comunes, pero que a veces de algo tan simple sucede? A ver, entre las enfermedades más frecuentes que suele pasar en el oído, tenemos la otitis, que es una especie de infección al oído, ¿no? Cuando a veces se inflama el tímpano o algo y empieza a crear materia, empieza a dar fiebre, dolor de oído. Entonces es una enfermedad muy común que está vinculada con el dolor o con la infección a la garganta, porque recuerden que entre la garganta y toda la parte del oído tenemos una conexión directa, ¿no? Luego está el síndrome de Meniere, la laberintitis y la sordera. No te voy a descifrar cada uno de estos porque también forman parte de tu tareita. Son enfermedades que a veces de algo tan común como una gripe, un resfriado suceden. Ya en el momento que tú vas a investigar te vas a dar cuenta. Pero sí, por eso es importante que cualquier enfermedad que salga, uno tiene que procurar ir al médico y curarse bien, porque a veces una enfermedad mal curada me puede traer una infección mucho más fuerte. Hoy en día, claro, tienes que cuidarte con mucho más de lo normal. ¿Por qué? Porque no hay lugar donde podamos ir a atendernos, ¿no? Por la situación que estamos pasando.
Así es que depende de ti cuidarte, no comer cosas muy frías, no confiarte de que hace calor y me saco el polo y me mojo y paro mojado como un pollito y remojado. No, tienes que cuidarte. Ahorita no hay sitio donde ir, así es que en tu casita, obedeciendo a papá y mamá, sobre todo lo que tienes, todos los cuidados que tienes que seguir. Bien, también vamos a identificar cuáles son los cuidados que tenemos que tener en el oído, al igual que el gusto, al igual que la vista, tenemos que tener cuidados para evitar enfermedades graves, porque recuerden, una enfermedad al oído puede, lo más severo que puedo llegar es a una sordera, ¿no es cierto? Una sordera que es no escuchar nada. Caso distinto es el que de repente personas nacen con la carencia de algún sentido, es diferente a que yo lo pierda por algún descuido, ¿no? Bien, entre las eh, entre los cuidados, las recomendaciones que tenemos que hacer es hacer una audiometría, que es un estudio profundo con un médico, con para poder revisar internamente mi oído, cómo está, si de repente tengo alguna impureza o algo que se haya introducido, ¿no? Dentro de mi oído. Luego tenemos no abusar de los audífonos. Hoy en día este uso se ha masificado. No hay persona que no use los audífonos, ¿no? Anda con el celular en las calles, está con el audífono. Entonces, no debemos usar el uso excesivo. Recuerden que el ruido llega directo, está muy pegado. No es como que yo converso y todavía hay una distancia entre personas y el sonido todavía viaja y llega de manera o en tono adecuado, mientras que con el audífono llega de manera directa y puedo dañar sobre todo el volumen que estoy utilizando. Luego está cuidarse del viento, ¿no? Donde no haya mucho viento, porque parece mentira. Ráfagas de viento se introducen en el oído y me causan un dolor. Llegan a poder inflamar algunos de esos huesecillos que encontramos ahí dentro, que son pequeñitos, casi microscópicos y que son muy delicados. Luego está aprender a hablar por teléfono, nada de gritar, por muy molesta que esté o molesto. Yo no puedo gritar al teléfono porque el teléfono la otra persona lo tiene pegado al oído, pegado a la oreja y el grito centro es como si me gritaran al oído. Y eso es algo totalmente, eh, un, ese es un error, ¿no? Es un error que tenemos y que debemos de corregir. No me escucha, pues me calmo, o hay interferencia de llamada, cuelgo y vuelvo a hacer la llamada. No porque grite más fuerte va a estar mejor. Luego tenemos, dice, evitar la exposición a ruidos fuertes, justamente lo que veníamos hablando. No escuchar a tanto volumen, no hacer mucho ruido, respetar también a la otra persona, porque hay personas que realmente le afectan el ruido, le dicen silencio. ¿Por qué? Porque no están acostumbradas y tú no tienes que acostumbrarte a eso, ¿no? Escuchar todo en un volumen adecuado. Luego tenemos utilizar protectores auditivos. Muchas personas, sobre todo las personas mayores que trabajan de repente con máquinas, con cortadoras, donde eso emana mucho ruido, ¿no? Ellos necesitan usar unos protectores que son una especie de audífonos, ¿no? Que se colocan en las orejas. ¿Para qué? Para que atenúe el ruido, para que baje el ruido, ¿no? Porque si no se estarían dañando el tímpano. Muchas personas han llegado a la sordera o han perdido la audición en un oído justamente por esto, por el hecho de no usar protectores, ¿no? Para los oídos. Bien, también no introducir ningún objeto en el oído. Por ejemplo, eso de los hisopos. Los hisopos es para limpiar la parte fuera del pabellón auricular, es decir, la oreja, pero no para introducirlo dentro, porque hay casos en que se ha quedado trocitos de hisopo del algodón o algo y necesita otra persona para que te ayude, de repente el médico, porque tú solo tampoco, se me quedó algo y yo voy y se lo saco. No, esa parte es muy delicada. Nunca hagan eso, chicos. Avisen a mamá, papá y eso requiere una atención médica. Bien, ahora como parte de tu tarea está investigar cada una de las enfermedades que mencionamos ahí
e ilustrar el tema. En ambos casos, ilustrar el tema. Haces un tema, terminas esa tarea y luego haces el otro tema. Miss, es mucho y ya va a terminar su hora. No te preocupes. Yo te voy a decir después cómo es que vamos a tener la forma de revisar las tareas. No te apures, hazlo con calma. Pero si en el transcurso de este video algo no te quedó claro, me escribes que yo inmediatamente estaré contestándote cualquier duda que necesites. Recuerda que tienes que trabajar tus hojas de aplicación que la estoy anexando a este documento. Bien, chicos, agradezco tu atención. eh, Tienes que tener mucho cuidado con todo esto. Recuerda que son los sentidos, son parte del ser humano. Sin sentidos prácticamente no podríamos hacer las cosas. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Y repasa a su tarea, cumple bien y recuerda siempre no salir de casa y lávate las manos cada momento. Gracias.